Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, la idea es hacer una clasecita sobre la no substancialidad del yo en el budismo, como para que sirva como una guía para la lectura y para preparar las evaluaciones. Bien, en principio vamos a hacer una introducción y bueno, recordemos que es una cuestión bien discutible cómo debemos considerar el budismo. Generalmente se lo considera como una religión, pero hay algunas cosas, como por ejemplo la falta de dogmatismo y la no creencia en un Dios, que hacen dudar si el término religión es el término más adecuado. Muchas veces se la considera también como una filosofía o una psicología, pero bueno, al fin y al cabo esto es una discusión de palabras y lo importante es saber de qué trata el budismo y quizás esta discusión entre si es religión o filosofía no sea una discusión tan rica. Bien, como cuestión a recordar que el budismo es fundado por Siddhartha Gautama alrededor del siglo VI y V a.C. Se supone, aunque es bastante difícil encontrar una fecha precisa. El lugar donde se fundó fue la India, pero hoy en día hay budismo en todas partes del mundo, incluyendo en Occidente. La historia del Buda es una historia que es muy interesante. Yo acá le puse unos enlaces para que ustedes puedan acceder a esa historia. A mí me parece que la versión más linda es la de Borges, pero bueno, esa es mi preferencia. Ustedes pueden encontrar otras versiones y hay muchas versiones porque por supuesto es una cuestión que está llena de mitos y de leyendas, de imágenes, de alegorías, y muchos escritores han tomado y han hecho suya esta leyenda para crear sus propias historias. Relevante tener presente que el budismo se divide en tres grandes escuelas, digamos, en tres grandes caminos, que sería el Hinayana o pequeño camino, el Mahayana y el Vajrayana. Ustedes después pueden leer con más detalle en esta misma presentación. Bien, hay tres ideas que son fundamentales para comprender el budismo y a mí me parece bien interesante que ustedes las conozcan, que son estas tres. En primer lugar, Anicca. Todo es impermanente. No hay nada en este mundo que dure para siempre. Todo lo que surge cesa. Todo lo que tiene un comienzo tiene un final. Muy relacionado con esto está la otra gran característica, que es dukkha. Dukkha, ¿qué es lo que significa? Dukkha significa que la vida es sufrimiento o es insatisfacción. En la vida no logramos obtener una satisfacción, un estado de plenitud, un estado donde estemos calmos, tranquilos y serenos, de que no necesitamos nada más. Constantemente estamos necesitando nuevas cosas, constantemente somos movidos por el deseo, por el anhelo, y eso lleva a que esta existencia sea insatisfactoria. Muchas veces se traduce dukkha como sufrimiento y se dice que la vida es sufrimiento. Y en cierto sentido, la vida es sufrimiento porque en la vida hay dolor, hay enfermedad, hay muerte, hay vejez. Pero hay muchas otras cosas que, nadie las consideraría como sufrimiento en la vida. Sin embargo, si bien no son sufrimiento, no sé, por ejemplo, el placer en un sentido, digamos, llano de la palabra, no es sufrimiento. Sin embargo, es dukkha en el sentido de que es insatisfactorio. El placer, nos da una satisfacción, pero es una satisfacción muy poco duradera y nuevamente ya estamos insatisfechos y ya estamos buscando otra cosa. Como se comentó en la clase, esto tiene una explicación que puede ser muy interesante, tanto de una concepción psicológica como puede ser el psicoanálisis, como desde la psicología evolucionista de Robert Wright. Al que le interese puede buscar en internet y va a encontrar algo seguro. Bien, la otra característica, y que es, digamos, la que a nosotros nos interesa dentro del problema del yo, es anatta. Anatta, ¿qué significa? Literalmente significa no alma. Ata es alma, en pali. Cuando se lo dice en sánscrito se dice atman, porque atman es la palabra para alma
sánscrito. Bien, ¿qué es anatta? Es que no existe un yo sustancial o un alma permanente. Nosotros tenemos nuestras experiencias, vivimos nuestra vida, pero no hay un yo que lo viva. No hay alguien que sufra el sufrimiento. No hay un yo sustancial. No hay un alma o un ego que haya que conocer. Justamente en la medida en que conocemos, nos damos cuenta que no hay una cosa así. Y eso nos permite, a su vez, liberarnos del sufrimiento. Como dice ahí arriba, la que nos mantiene atados al sufrimiento es la ignorancia. Es maya, como dicen los budistas. Es como si hubiera un velo adelante de nuestros ojos que no nos permite ver las cosas claramente. Cuando vemos las cosas como son, cuando aceptamos cosas como la impermanencia, aceptamos la insatisfacción que nos producen los placeres, aceptamos la inexistencia de un yo sustancial, bueno, según el planteo budista, estaríamos preparados para superar el sufrimiento, para ya no estar atados a esta existencia de sufrimiento. Bien, para esto es importante tener presente lo que ellos llaman los 5 agregados, skandha en sánscrito o khanda en Pali. Estos 5 agregados son las distintas instancias que componen al ser humano. En primer lugar, nuestra materia, nuestra forma, nuestro cuerpo, que, sería nuestra materialidad. En segundo lugar estaría la sensación. La sensación serían esos datos brutos que llegan a nuestros sentidos, la estimulación de nuestros órganos sensoriales, pero sin embargo no toda esa sensación se percibe, no somos conscientes de todas esas sensaciones que tenemos, sino que solamente somos conscientes de alguna. Eso es algo que es aceptado en general, al menos desde mi conocimiento, dentro de todas las escuelas de psicología. Por otro lado está la percepción. La percepción se referiría así a estas cuestiones de las que nosotros somos conscientes, de las que nosotros podemos percibir, digamos, y que también está muy atada a la memoria. Naturalmente, nosotros solo recordamos aquello que percibimos. Un ejemplo de esta diferencia entre sensación y percepción sería pensar en las imágenes subliminales. Si nosotros pasamos 2 imágenes y la primera la pasamos muy rapidito, bueno, probablemente nosotros no la podamos ver. Si está a una velocidad inferior a 200 milisegundos, creo. No estoy seguro. Pero inferior a eso, nosotros probablemente no la veamos. Bueno, eso no entró en nuestros sentidos. Sí, esa información fue captada. De hecho, si vemos el cerebro, a través de una resonancia magnética, por ejemplo, nosotros podemos ver que esa información fue procesada en el cerebro. Sin embargo, no fue percibida y, por supuesto, no va a poder ser recordada. Una vez que eso llega, no todas las personas lo interpretamos de la misma manera, no lo vivimos de la misma manera, y esto tiene que ver con nuestras formaciones mentales. Las formaciones mentales sería esto, lo que nosotros hacemos con estos datos de la percepción y que nosotros lo interpretamos y lo vivenciamos de una manera particular. Eso tiene que ver mucho con nuestro karma, con las cosas que nosotros traemos, con las acciones que realizamos, acciones, lo que significa la palabra karma, que generan una deuda en nosotros y esa deuda hace que nosotros procesemos la información, digamos, o que nosotros vivenciemos esas percepciones de maneras diferentes. En general, esas son las formaciones mentales. Es la forma en cómo cada uno de nosotros vivencia estas percepciones y que está muy determinada por nuestras deudas de vidas pasadas que marcan un poco la forma en la que nosotros somos. Por ejemplo, en lo que nosotros llamaríamos nuestra personalidad. Por supuesto, en estas explicaciones siempre nos corremos un poquitito de lo que dicen exactamente los budistas, pero bueno, lo importante es comprenderlo nosotros en nuestro propio lenguaje. Y por último estaría la conciencia. La conciencia es justamente esto de lo que somos conscientes. Percepciones, por nuestras determinadas formaciones mentales en nuestra
materia a partir de ciertas sensaciones. Y es, digamos, la conciencia es este instante actual de conciencia. Bien, estos son los 5 agregados. El método del budismo para negar la existencia del yo sustancial es analizar la propia experiencia, analizar estos 5 agregados que nos componen y notar que de ninguno de ellos podemos decir que sea un yo. Estos argumentos, la doctrina del anatta, se encuentra en este discurso que se traduce como el discurso de la característica de anatta. Vamos a seguir acá la traducción de el Bhikkhu Nandisena, que es un monje budista mexicano. Bien, leo el texto. Dice, la materia, bhikkhus, es impersonal. Bhikkhus, si esta materia fuera personal, esta materia no conduciría a la aflicción y sería posible lograr con relación a la materia que mi materia sea así, que mi materia no sea así. O sea, si la materia fuera nuestro yo, entonces nosotros podríamos controlarla. Si la materia fuera personal, nosotros podríamos lograr, en relación a la materia, que sea de esta manera, que no sea de esta manera. Pero esto no sucede. Nosotros no podemos modificar nuestra materia. No podemos hacer que nuestros dedos se vuelvan más largos, que nuestra piel cambie de color de manera voluntaria. En ese sentido, parece que nosotros no controlamos nuestra materia. Y esto nos lleva a la aflicción. Si nosotros pudiéramos controlar la materia, ella no nos llevaría al sufrimiento. Pero bhikkhus, como la materia es impersonal, entonces la materia conduce a la aflicción y no es posible lograr con relación a la materia que sea así, que no sea así. Este mismo argumento se aplica para cada uno de los agregados. Nosotros no podemos controlar ni nuestras sensaciones ni nuestras percepciones, no podemos controlar nuestras formaciones mentales ni nuestra conciencia. Entonces, en la medida en que no tenemos control sobre ellas, se concluye que son impersonales, que no son un yo. Bhikkhus, ¿qué pensáis de esto? ¿La materia es permanente o impermanente? Impermanente. ¿Eso que es impermanente es insatisfactorio o satisfactorio? Insatisfactorio. ¿Eso que es impermanente, insatisfactorio y sujeto al cambio, es apropiado considerarlo como esto es mío, como esto soy yo, como esto es mi persona? No, venerable. Ven, acá está el segundo argumento. Un yo sustancial, o sea, que tuviera sustancialidad propia, tendría que ser permanente, tendría que tener una duración. Sin embargo, cuando vemos la materia, cuando vemos las sensaciones, las formaciones mentales y la conciencia, vemos que se trata de cosas completamente impermanentes. Ninguna de las cosas que componen nuestro yo dura. Todo cambia con el paso del tiempo, nuestras percepciones, nuestras sensaciones, nuestras formaciones mentales, nuestra conciencia y por supuesto que nuestro cuerpo, que envejece, y finalmente perecemos, finalmente morimos. Nuestro cuerpo se desintegra, ya no tenemos percepciones, ya no tenemos sensaciones. Entonces, ¿cómo considerarlo como mi persona, como yo, cuando es algo que no va a durar? Es contradictorio a la idea de un yo sustancial. Por lo tanto, bhikkhus, cualquier materia, sensación, percepción, formación mental, conciencia, debería ser considerada con recto entendimiento y de acuerdo con la realidad como esto no es mío, esto no soy yo, esto no es mi persona. Viendo así, el noble discípulo instruido siente insatisfacción con la materia, la sensación, la percepción, las formaciones y la conciencia. Sintiendo hastío, se desapasiona. Desapasionado, se libera y liberado surge el entendimiento, estoy liberado. Como ven, el liberarnos de esta idea del yo sustancial no es una cuestión puramente metafísica, sino que nos lleva a la libertad, a desapegarnos primero y después liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Y bueno, liberarnos del sufrimiento. Bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa estoy a las órdenes, me preguntan y podemos seguir explicando un poco más.